Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19 al 26. Filipenses, capítulo 1, versículo 19 al 26. Voy a leerlo porque es toda esa sección, pero voy a estar enfocando el mensaje de hoy en el versículo 19 al 21. Versículo 19 al 21. Bueno, si ya lo tienen, voy a leerlo. Dice versículo 19 al 26. Lo leemos todos juntos, ¿les parece? Amén. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El título del mensaje lo titulé como Un corazón decidido y convencido. Un corazón decidido y convencido. Puedo ver que Pablo está convencido en cuatro asuntos que primero es acerca de su liberación. Él está convencido acerca de su liberación y lo vemos en versículo 19. Después, el segundo es, está convencido de que no sería avergonzado. Y eso lo vemos en versículo 20. Dice de que conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Y también en ese mismo pasaje, él está convencido de que Cristo sería magnificado en su cuerpo. Dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ese es el tercer asunto en el cual él estaba convencido. Y el cuarto, él estaba convencido de su permanencia en la tierra. Versículo 25 dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Vamos a ver los primeros tres y después el próximo domingo vamos a ver el cuarto. Vamos a orar antes de arrancar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. No podría estar acá sin tu favor, que no lo merezco. Y gracias porque tú perdonas toda mi maldad, quita toda mi vergüenza, quita toda mi debilidad, aún a pesar de mis debilidades y mis flaquezas, de mis limitaciones y de mis errores y de mis pecados. Tú eres tan bueno en usarme y también a cada uno de nosotros, en cada área de nuestra vida, que nos da tareas que nosotros no podíamos hacer por nuestra propia cuenta, pero con el Espíritu Santo que nos provee y nos suministra, nos dotas para poder hacer aquello que no podemos hacer. Padre, te pido por este mensaje para que pueda llegar a los corazones de los que están aquí, para que puedan abrir, para que tú quites, derribes todo argumento que se levanta contra tu conocimiento, Padre, y que tu palabra penetre hasta lo profundo de su corazón. Señor, utilízame para la gloria y honra de tu nombre. Te pido, Padre, porque si hay algún corazón ansioso, afanado, preocupado o distraído o indiferente a las cosas tuyas, indiferente a las realidades espirituales, que tú lo lleves hacia ti y que pueda guiar sus pensamientos hacia las cosas de arriba. Te ruego, Padre, y también te ruego, Señor,
para que salgamos de aquí diferentes, salgamos con ganas de aplicar tu palabra. Te lo pido y te agradezco todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el primer asunto en lo que Pablo estaba convencido era acerca de su liberación. Y eso lo vemos en versículo 19. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, vemos que él sabía. Él dice, yo sé que esto resultará, después al final del versículo, resultará en mi liberación. Y esa liberación podría traducir también como salvación. Y está alineada al versículo Job, capítulo 13, versículo 16, porque en la traducción del hebreo al griego, de Job 13, 16, la Biblia que tenía Pablo, esa frase, ahora la vamos a leer, vayan a Job, capítulo 13, Job, capítulo 13, versículo 16, dice, versículo 13 y 16, Job: y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Pero esa frase, y él mismo será mi salvación, ¿de quién está hablando? De Dios. Y él mismo será mi salvación. Entonces esa frase, traducida del hebreo al griego, que es la Biblia que tenía Pablo, es la misma frase textual que utiliza Pablo acá cuando dice: esto resultará en mi liberación. Pablo sí está hablando de una liberación acerca de qué, en qué situación estaba él pasando. En la cárcel, tenía angustia, la habían azotado, había pasado diferentes padecimientos por causa del Evangelio, por causa de predicar a Cristo y Cristo crucificado. Entonces, sí, se puede también verlo de esa manera, y de manera inmediata se lo ve así, de liberación de una angustia temporal. Pero al colocar también a usar la misma frase que utiliza Job, también podemos ver, ¿no?, que no solamente de su angustia temporal, porque él después más adelante en el mismo texto dice: Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida, o por qué cosa, o por muerte. Él no sabía qué es lo que iba a suceder realmente. Tenía convicción, pero él dejaba todo en las manos ¿de quién? De Dios, y lo aceptaba gozosamente. Pero él también lo podemos ver que él estaba apuntando a aquel día, en el día de Cristo, de que Dios en aquel día lo iba a vindicar de toda posible vergüenza que podría sentir cuando esté rindiendo cuenta ante Dios. Dios también allí lo iba a liberar y salvar. En 2 Timoteo capítulo 1, 19, lo podemos ver una conexión acá de lo que estoy diciendo. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 16, mejor dicho, 1.16, no, me equivoqué, 1.18, 2 de Timoteo 1.18, hablando acerca de Onesíforo, quien era alguien que ayudó a Pablo cuando estaba en la cárcel. Dice así, versículo 16 al 18 voy a leer: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y ahora acá es lo que quiero apuntar, versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Cuándo será aquel día? Será aquel día de Cristo, cuando tengas que rendir cuenta, cuando se pueda examinar, cuando se debe recibir lo que hicimos, sea bueno o sea malo, y todas las cosas sean encubiertas, sacadas a la luz. Todas nuestras obras serán examinadas, no solamente por la obra en sí, sino por nuestras motivaciones, por nuestra intención en el corazón. Entonces también Pablo estaba también apuntando a eso, y él confiaba en dos cosas. Confiaba primero en la oración de los filipenses, porque él dice: porque sé que por vuestra oración. Y la segundo, que él confiaba en la provisión del Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo que moraba en él, que venía para darle fuerzas.
Sabemos que es muy importante la intercesión. Y los filipenses oraban por Pablo. Ellos, en diferentes versículos de acá del libro de Filipenses, vemos que Pablo dice que ellos eran participantes del Evangelio. Ya sea por oración o también de forma, también que él aplica muchas veces de forma económica. Porque ellos daban para el sostén misionero de Pablo, para que él pueda seguir haciendo la obra de evangelística. Pero ellos estaban involucrados en cuanto al ministerio de Pablo, en cuanto al progreso del Evangelio. Oraban. Ahora la pregunta que debemos hacer nosotros: ¿oramos por misioneros? ¿Orás por los misioneros? ¿Pasas tiempo realmente o solamente un miércoles cuando venimos acá oramos? Y muchas veces debemos ver eso y decir, nuestra oración por los misioneros o por nuestros líderes es pobre, es poco y nada. Tal vez sea ese miércoles, y si no ves miércoles no oraste por ellos, y así se pasa la semana. No tenemos en nuestra mente, no tenemos el interés por el avance misionero, porque no lo ven, no se refleja en la oración. Pero Pablo expresaba confianza en la oración de los filipenses, en la intercesión que ellos hacían a favor de él. Y segundo, la provisión del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Sabemos que hay momentos difíciles, y Pablo atravesaba momentos difíciles. Pablo atravesaba en diferentes ocasiones. Él en 2 Corintios, él relata de cómo fue sus padecimientos. 40 azotes recibió de parte, creo que de los romanos y después de los judíos. 40 azotes menos uno, dice, en 3 ocasiones. De los romanos también recibió azotes. Sufrió por todos lados, estuvo en naufragio. En muchas ocasiones él estuvo al borde de la muerte. Y en una de esas ocasiones también estaba encarcelado, pero en otro tiempo, en 2 Timoteo, de vuelta voy a ir, si lo quieren buscar, bien, y si no, escuchen acerca de cómo se sentía Pablo al final de su vida, porque 2 Timoteo es la última epístola que él escribe, que se registra acerca de lo que él escribió, dirigida a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17 voy a leer. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pablo estuvo solo. De todos los amigos y discípulos que tenía, en ese momento estuvo solo. Todos me desampararon. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca del león. Tal vez del César o de los romanos se haciendo referencia al león, pero en fin, lo que él está diciendo es que el Señor le dio fuerza para que por medio de él para que fuese cumplida la predicación del Evangelio y que todas las personas que estaban escuchando pudiesen escuchar del Evangelio de Jesucristo. Hay momentos donde pasamos por adversidades, pasamos dificultades, tal vez no de la misma manera como Pablo la pasó, pero nosotros ¿cómo reaccionamos muchas veces en eso? ¿Confiamos en las oraciones, confiamos en la provisión del Espíritu Santo, o somos pesimistas, que vemos todo oscuro, todo negro, y después en base a eso nos empezamos a quejar, empezamos a enojarnos, a reaccionar mal con otras personas, a tratar mal o pelearnos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo vemos? Pero entonces lo que Pablo veía era y después más adelante lo va a ver, que él tenía una visión de las cosas real de las cosas, y por eso él tenía una actitud optimista, se podría decir, o tenía fe en cuanto a qué lo que pasaría con su vida en el futuro. Pero nosotros, ¿cómo somos? Confiamos en la oración, confiamos en la provisión de Dios en esos momentos difíciles, porque Él viene realmente, Él viene y te renueva. En Isaías capítulo 40 dice que los jóvenes, ¿qué pasa? Caen, los muchachos flaquean, pero los que esperan en el Señor, dice, tendrán
nuevas fuerzas, te renueva. Si vos esperás en el Señor, si vos esperás en la provisión y la suministración del Espíritu de Jesucristo, dice según Isaías, y la palabra de Dios es viva y verdadera, que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. ¿Para hacer qué? Para hacer la tarea que Dios te manda. No la tarea que vos querés hacer. No, porque caemos en ese error. La tarea que Dios te manda hacer. Y Dios te da la fuerza, la energía emocional, espiritual, para hacer aquello que Dios te manda hacer. Y lo hace, te da nueva fuerza, te renueva, te fortalece, te sustenta. Segundo, él dice que estaba convencido en que no sería avergonzado. Versículo 20. Estamos viendo un corazón decidido y convencido que tenía Pablo. No era de doble ánimo Pablo, no era flexible. Él estaba convencido en que no sería avergonzado. Versículo 20 del capítulo 1 de Filipenses. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Y después continúa. Pero dice, conforme a anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Él no iba a ser avergonzado y él no se avergonzaría. No sé si me entienden. Él no iba a ser avergonzado porque Dios no falla. El objeto de la fe de Pablo, de la esperanza de Pablo, era fidedigno. Es fidedigno hasta el día de hoy. Porque Dios es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos, eso es lo que dice Hebreos. Pero lo que digo es que el objeto de la fe de Pablo no falla. Porque era Dios mismo. Y eso me hace recordar una escena en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando los profetas de Jehová estaban siendo asesinados por el rey Acab y su esposa Jezabel? Estaban siendo asesinados y lo único que en ese momento que quedaba, se suponía, según Elías, sí, era Elías. Después ve que habían más profetas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero Elías había quedado. Y después Dios le dice, Elías, anda y preséntate acá. Y bueno, la cuestión que se presenta y están los 950 profetas de Baal y de Acera y Elías por el otro. Y dice Elías, hoy se va a saber quién es Dios. Hoy se va a saber quién es Dios. Y se va a saber de la siguiente manera. El que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. ¿Eso dice la palabra o no? Sí, eso dice. Y entonces Elías, como buen caballero, le da el lugar ¿a quién? A los otros profetas. Y dice que estuvieron desde la mañana hasta la tarde, y los profetas de Baal y de Acera, invocando a Baal, y decía que rasgaban su cuerpo, se hacían cortes, y lloraban y gritaban. ¿Pero qué pasaba? ¿Descendió fuego? No descendió nada de fuego, no consumió el sacrificio que ellos habían ofrecido. No. ¿Y qué hizo Elías? Se empezaba en tono sarcástico a burlar, decía, gritar más fuerte por si quizás Baal está durmiendo, o llorar porque por ahí se fue a comprar o no está en su lugar. ¿Y qué pasó? No descendió fuego, porque su fe estaba ¿en quién? En algo que era vano. Los ídolos son humanos, son origen humano. No es algo real, no es algo palpable, algo verdadero. ¿Y qué pasó? Después Elías dice, ahí está, se acabó, ahora es mi turno. Vamos a mover, dice, invoca al pueblo de Israel, dice, acérquense, y se acerca todo el pueblo. Y ofreció, se puso, armó el altar, se unió a 12 tribus, y tenía ahí el sacrificio, y cavó una zanja, llenó de agua, creo que 12 cántaros, si no me equivoco, no sé cuánto cántaro era, lo mojó por completo y después invoca a Jehová. Y cuando él invoca y pide a Dios que se demuestre que él era Dios y que haga descender fuego, ¿qué pasó? ¿No descendió fuego? Sí descendió fuego. Descendió fuego de tal manera que consumió todo el agua que había ahí. Estaba chorreando el agua, consumió todo. Y se vio
quién era Dios realmente. Entonces, ¿quiénes fueron avergonzados en esa ocasión? ¿Quiénes fueron dejados en ridículo? ¿Quién fue? Los profetas de Baal y de Acera. Y después fueron ellos capturados y asesinados mediante el juicio de Dios. Y Elías fue vindicado, se vio quién era Dios y se vio quién era realmente el profeta que hablaba por Dios. Entonces Pablo no iba a ser avergonzado porque su objeto de fe no lo fallaría. Romanos 9:33 dice, Romanos capítulo 9, versículo 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo leo de vuelta. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, si pones tu fe en Jesús, Él no te va a fallar. Sí, puede que hayan ocasiones donde los demás se pueden burlar y decir, ¿dónde está tu Dios? Pero sabes que a la larga, al final, se va a saber quién es Dios realmente. Y Dios, si vos pones tu fe realmente en Él, no vas a ser avergonzado. Él te da la salvación. Él también no se avergonzaría. Él no iba a ser avergonzado, pero Él tampoco se avergonzaría. Vergüenza, cuando es sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Por ejemplo, ¿han pasado momentos vergonzosos en su vida? Me imagino que sí, yo lo he pasado. Y creo que lo he comentado en otras ocasiones, pero cuando era chico fui a comprar y fui a la panadería y vi la panadería de todo de vidrio, de cristal, y yo pensaba que la puerta estaba en la parte donde yo iba caminando, iba de lo más chocho, así seguro. ¿Y qué pasó? Me golpeé. Pero la panadería no estaba vacía, la panadería estaba, había mucha gente y estaba toda la fila, y la fila hizo y me miraron a mí y yo hacía y bueno, en ese momento no sabes dónde meterte, y la cuestión es que no sabes si seguir de largo o meterte en la panadería. Lo mejor hubiera sido seguir de largo, ¿no? Pero bueno, fui hombre y me metí y me decían unos comentarios graciosos, pero esos son momentos vergonzosos, incómodos. Pero Pablo, podemos decir que Pablo no se avergonzaría por lo que estaba pasando. Él dijo, en nada será avergonzado, en nada, eso incluye todo. Entonces Pablo no se avergonzaría por las burlas, por ser objeto de crítica o de humillaciones por parte de los judíos y gentiles incrédulos. Él no se avergonzaría, por ejemplo, como dice la Biblia, padecer como cristiano. Él no se avergonzaría como padecer como cristiano. En 1 de Pedro, voy a leerlo, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice lo siguiente. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y versículo 16, es lo clave, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Se van a burlar por alguna vez leer la Biblia en el trabajo, o por orar. Se te pueden burlar, o por no salir, o por guardarte puro para el matrimonio, si sos joven. Se van a burlar, se van a reír. Y eso sería padecer como cristiano. Pero Pablo no se avergonzaría por eso. Nosotros tampoco debemos avergonzarnos. Dice, tampoco él se avergonzaría por estar encarcelados y en cadenas o con cadenas. Se imaginan hoy totalmente diferente. Hoy los apóstoles, supuestos apóstoles y profetas, dicen que el siervo de Dios debe andar bien y que debe andar en auto y debe tener casa y que debe ir todo bien. Pero esa no era la realidad de Pablo. Pablo, por ejemplo, él sabía que era un apóstol por la gracia de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 20 dice lo siguiente. Dice Efesios capítulo 6,
versículo 20, dice, y versículo 19 y 20, voy a leer para que tengan una idea del contexto. Y por mí, él está pidiendo oración de los efesios para que oren por él. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Y versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Por él se está identificando, él está reconociendo que era un embajador, un apóstol en cadenas. Había personas que se burlaban o que se avergonzaban por Pablo porque estaba en cadenas. El texto que leímos en 2 Timoteo 1, 16 al 18 habla de un personaje que era Onesíforo. Él dice, Pablo está diciendo de él que no se avergonzó ¿de qué? De sus cadenas. Eso quiere decir que había otras personas que sí se avergonzaban de la cadena de Pablo. Sentían, no sé, un sentimiento de incomodidad porque Pablo estaba en esa situación. Y había personas seguramente que hacían todos comentarios humillantes. Mirá, ahí está el apóstol de Cristo. Ahí está el apóstol, el fundador de iglesia. Está acá, encarcelado, solo, lo dejaron solo. ¿Dónde están tus hermanos en la fe que tanto hablas? Y podría haber recibido tipo esos comentarios, como nosotros en diferentes ocasiones. Si te ha mantenido en la fe durante mucho tiempo, lo has recibido. Porque hay personas que dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? Pero en ese momento Pablo no se avergonzaba. También él no se avergonzaba por predicar el Evangelio y por ser tenido por loco al predicar el Evangelio. Por ejemplo, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Pero él no se avergonzaba del Evangelio, porque él sabía que era poder de Dios para salvación. Y en Hechos 26-24, cuando él está siendo examinado, uno de los gobernantes le dice, Pablo, ¿estás qué cosa? Estás loco. Las muchas palabras te han vuelto loco. A Cristo también lo trataron así. Pero Pablo no se iba a avergonzar porque predicaba el Evangelio o porque fuese tratado como loco. Y saben que el mundo no entiende el Evangelio. El mundo tiene cegado el entendimiento. Y vos cada vez que le hablas de las verdades de la palabra de Dios, le hablas que Él es pecador, que necesita de Cristo, en ese arrepentimiento, le hablas de nuevo nacimiento, las personas dicen, ¿de qué me está hablando este? Me está hablando, esa es tu fe, está bien, crees, si te hace bien, si te hace feliz, seguí vos con tus cosas. Y no ven la realidad que tienen por delante, que le espera el juicio y le espera la condenación. Y ese lugar será un lugar de tormento. Y no sabe que nosotros cada vez que le hablamos para el Señor, le hablamos para la gloria de Dios, pero también le hablamos por esa alma que se está a punto de perderse. Y son ignorantes de esas cosas y nos tratan de locos. Pero él no se avergonzaba. Gente se avergüenza por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Vivimos en una cultura donde, como dice Isaías, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y a la gente que hace lo bueno, al final y al cabo termina así, pareciera que está terminando haciendo lo malo, pareciera que está haciendo algo raro, algo fuera de lo común. Y gente, y es triste que muchas veces a uno los cristianos nos sentimos mal por hacer una obra buena, por ser diferente. Y al contrario, hay gente que se jacta por robar, hay gente que se jacta por no trabajar, por vivir de otras cosas. Hay gente que se jacta por drogarse, por dormir de día y andar de noche, de madrugada. Hay gente que se jacta por haber estado en la cárcel y por ser el malo ahí. No escuchan las canciones. Yo la otra vez estaba en Ushuaia, en el camping, y había un auto y estaban poniendo una de un cantante que es elegante. No la escuchan, pero no sé si llamarlo cantante. Pero bueno, la cuestión es que la letra era así todo de cosas de esto, de aquello, yo hago esto, yo hago aquello.
Yo decía, qué confundida que está la gente. Y la gente lo escucha, paga por ir a verlo y sacrifica tiempo, energía y para a escuchar esas cosas. Pero eso es lo que estoy diciendo. Pablo haría la voluntad de Dios y no se avergonzaría por ello. No se avergonzaría, no pediría disculpas. No, estoy firme en esto. Ahora la pregunta es, ¿nos avergonzamos? ¿Vos te avergonzás por hacer la voluntad de Dios? Tercero, él estaba convencido de otro asunto. Él estaba convencido de que Cristo sería magnificado en su cuerpo. Cristo sería magnificado en su cuerpo, y en el versículo 20, en la segunda mitad del versículo 20, dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo puede ser mostrado con precisión. Es decir, Cristo está lleno de gloria, es un Rey de gloria, amén. ¿Amén? Y nosotros lo que hagamos no le va a quitar más gloria, o no le va a hacer más grande ni menos grande. Él es así y ya es desde la eternidad y por la eternidad. Es así. Dios es Dios, Dios sigue siendo Dios. Pero sí, lo que Pablo está tratando de demostrar, no solamente acá y en otros pasajes, de cómo él actuaba y cómo debe actuar el cristiano, es demostrar esa gloria de Cristo, mostrar a Cristo, que las otras personas puedan ver a Jesús en su vida. Es como un telescopio. Nosotros sabemos que está la luna, está allá lejos, pero ¿qué hace un telescopio? Lo que está lejos te lo hace que parezca más cercano, y está ahí, lo podés ver por medio del telescopio. O un microscopio, que las cosas bacterias, por ejemplo, o otras cosas diminutas, vos traes del microscopio, podés verlo, y podés verlo con mayor, lo podés ver, mejor dicho, porque si no lo podés, pero podés ver cómo están y que hay vida, ¿no? Aún a pesar de cosas que no vemos. Bueno, de la misma manera, Pablo deseaba hacerlo grande, de mostrarlo a Cristo tal como Él era, y no deseaba mostrarse a sí mismo u otra cosa. Sería como mostrar, él deseaba eso. Como por ejemplo, cuando uno hace una comida, Pablo tenía el deseo de mostrar a Cristo, y ahora estoy ilustrando eso. Cuando uno hace una comida rica, o cree que es rica, o hace un plato bueno, un buen plato, y le invierte tiempo y dedicación, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere comérselo solo? Si sos como yo, sí. No. ¿Querés comerlo solo? No. ¿Qué quiere hacerlo? Quiere que otros prueben. Quiere que prueben la belleza, el arte que hiciste. Quiere que otros prueben y gusten. Y también gocen. Tengan el placer de poder probar ese plato. De la misma manera pasaba con Pablo. Pablo había experimentado la riqueza de estar en Cristo. Y él quería demostrarlo, él quería mostrar a otros lo que él había experimentado por sí mismo. Pablo mostraría a Cristo en su cuerpo, imitando al mismo Jesús. Si vivía en pecado o si pecaba, él lo mostraría a Cristo. Sabemos que sí, él pecaba eventualmente, como todo. Pero ¿saben a lo que me refiero? Vivir un estilo de vida pecaminoso, una conducta pecaminosa, que no estaría mostrando a Cristo. Y esto sería como, por ejemplo, cuando tenés una ventana y la ventana, o sea, cuando está normal, cuando la limpias, se puede ver qué es lo que hay afuera. Pero cuando hay viento y hay tierra y lo dejas decís, bueno, voy a limpiar el otro día, y el otro, y se empieza a acumular. Y aún a veces no podés ver con precisión qué es lo que hay afuera, ¿o no? Seguramente a usted no le pasa porque usted limpia todos los días la ventana. Pero no podés ver con precisión. ¿Por qué? Porque hay mugre interrumpiendo, o sea, tapando la visual que hay del otro lado. De la misma manera pasa muchas veces con nuestra vida. Tenemos cosas que tapan la visión de Cristo. ¿Qué es lo que está tapando?
de mostrar a Cristo. Tal vez hay cosas en tu vida como el enojo, el orgullo, la lujuria, los celos, la envidia, diferentes cosas que pueden estar tapando que otras personas puedan ver a Cristo en vos. Porque Cristo, de cierta manera, quiere moldearse, quiere ser magnificado en vos. Y Pablo, ese era su deseo. ¿Y por qué Pablo quería magnificar a Cristo? ¿Cuál es la razón? Versículo 21 dice: la razón por la cual Pablo quería magnificar a Cristo. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La razón de Pablo era que su vida estaba centrada en Cristo y que la muerte era ganancia, porque pasaría a estar con su Señor por toda la eternidad. Entonces, esas cosas, este versículo lo dijo Pablo, esa afirmación, la razón. Pero si vos sos creyente por la fe en Jesucristo, no por otra cosa, no por tus obras, no por ir a una iglesia o por hacer buenas cosas, sino por fe en Jesucristo y te arrepentiste sinceramente de tus pecados, vos podés decir lo mismo que dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque esa es la realidad de aquel que tiene comunión con Dios, de aquel que ha sido lavado y perdonado por la sangre de Jesucristo. Puede decir que el morir es ganancia porque no se acaba su vida acá, ni tampoco va lejos de Dios, que sería el tormento, porque eso es lo que le espera a los pecadores, que no se han arrepentido, sino que le espera el cielo, toda una eternidad morando con Él para siempre. Por eso Él puede decir, es ganancia. Algunos magnifican otra cosa, algunos hacen grande otra cosa, es decir, algunos están mostrando otra cosa que no sea Cristo. El mundo muestra su propio cuerpo, por ejemplo. Ponen énfasis en el cuerpo. Tratan de hacer resaltar lo superficial de la vida. Y vemos que acá en Argentina, la estaba escuchando, que dice que es uno de los países posicionados número 5 en cuanto a las cirugías plásticas. Y aún a pesar de la inflación y todo eso, la gente invierte en cosas como esa. Le dan valor a lo superficial, que no es, que será importante, lo que sea, pero es superficial, no es sustancial. Y entonces están poniendo énfasis en otra cosa. Y nosotros podemos caer también en eso. Es una sociedad que está apuntando a mostrar su propio cuerpo. Ahora en verano, ¿qué pasa con las mujeres? Vos caminás por la calle o por el centro y las mujeres tratan de mostrar, tratan de hacer resaltar no el rostro o la cara que refleja la imagen y semejanza, todos reflejan la imagen, pero el rostro, cuando vos mirás a una persona, ¿a qué mirás? Mirás a los ojos, al rostro. Pero ¿qué pasa con las mujeres muchas veces? Que hacen resaltar de que está debajo del rostro. Y Dios, cuando cubrió todo, hizo un vestido y cubrió su cuerpo. Pero ahora pasa al revés, que queremos descubrir nuestro cuerpo. Y no solamente con mujeres, sino también con los hombres, con varones. Entonces están mostrando o magnificando otra cosa que no sea Cristo. Pueden también mostrar un talento, una capacidad, un logro que tienen, ya sea deportivo, académico o laboral, etc. Y su vida gira en torno a eso. Cuando muchas veces pasa esto, cuando están me he escuchado varias veces, cuando están como debatiendo en la construcción, y dicen, no, pero esto está así, no, pero yo soy, ¿qué? Yo soy arquitecto, o yo soy ingeniero, y ponen su identidad en eso, ponen un título, y mostrando y engrandeciendo esas cosas. O yo soy médico, o lo que sea. El cristiano debe engrandecer ¿a quién? A Dios, a Cristo. Debe mostrar a Jesús.
con su vida, con sus hechos. Debe estar resuelto como Pablo estaba resuelto. Ya sea en vida o muerte, Cristo va a ser glorificado, Cristo va a ser mostrado en mí, con mis obras, con mis acciones, con mis pensamientos. Así que a modo de conclusión, podemos decir que el vivir es Cristo para nosotros. Podemos decir que Cristo es nuestra vida, que Cristo es nuestro centro. Es difícil decirlo, pero debemos estar en oración, buscando en su palabra, que Él esté llenando nuestra mente de su verdad, de la verdad inmutable, de la verdad eterna, real y que perdura para siempre, que te llena de gozo, que te llena de paz. ¿Podemos decir que el morir es ganancia o le tenemos miedo a la muerte? Muchas veces, ahora con todo esto del virus, y hay que tener precaución. Pablo no está diciendo, morir es ganancia, que mañana me maten. No. O que mañana voy ahí a un lugar y no. Él vivía también, según la voluntad de Dios. Y él más adelante lo va a decir. Parece que Cristo, o que Dios me tiene más tiempo acá. ¿Para qué? Para el provecho de su vida. Pero en este tiempo nosotros debemos confiar. Como decía, lo escuché otra vez. Si Dios quiere que te agarre el virus y que te mueras, va a pasar eso. Y si Dios no quiere que te agarre el virus y que no te mueras, Él es soberano, ¿o no es soberano Él? Él es poderoso. Sí, no voy a decir que no te pongas alcohol, que no te tomes temperatura, que no utilices barbijo. Tomamos todas las precauciones. Pero si Él quiere que las personas, sus hijos, partan a la eternidad por medio de este virus, lo va a hacer. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque pasas allá a la eternidad con Él. Y si te quedas por una razón. Porque Dios todavía tiene un propósito para vos. Tiene batallas que vos todavía tenés que pelear. Tenés desafíos que tenés que afrontar. Tenés largo camino todavía. Hasta que el Señor te quiera llevar. Amén. Si confías en Dios, puedes decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para algunos, su familia es el vivir. Para otros, es el trabajo. La religión. Y la religión, estoy hablando que a una veces podemos caer solamente de actividad en la iglesia y hacer todas las cosas por compromiso y no hacerlo de corazón, en un corazón sincero. Para otros es el entretenimiento. Pasan horas y horas en entretenimiento. Para otros es uno mismo. Se enfoca solamente en él. Para otros es el placer. Viven para el placer. Lo que te gusta, hacelo. Y lo que no te gusta, bueno, no lo hagas. Pero ¿qué tal si tenés familia y tenés que levantarte a las 5 de la mañana y hace 0, 3, 2 grados, son 2 grados y acá hace frío, con 2 grados y hay humedad? Y lo que te gustaría que sería, quedarte en la cama. Pero para una persona que es hedonista, que solamente se mueve por el placer, dice, no, ¿sabes qué? Hoy falto, hoy me quedo acá en la cama. Y no sale. Pero que una sociedad no se puede sostener así, una familia no se puede sostener así. Porque en los 2 días, el primer día, bueno, el segundo te dicen, y ya después te suspenden y después te despiden. Para el creyente, Cristo debe ser todo, porque Él nos salvó y nos bendice con toda bendición espiritual. Cristo, no sé si a ustedes, y debe haber sido a usted en su experiencia, pero en mi experiencia, Cristo me dio propósito, me dio algo por qué vivir, algo que es real, algo que es verdadero, me dio dirección, me dio sentido. Yo cada vez que me levanto, digo, wow, otro día, otro del sol, encima estoy durmiendo allá y el sol justo me pega, digo, amén, otro día, me levanto y gracias, bueno, soy joven y todavía no hay dolores, pero bueno, y si hubiera dolores lo experimentaré cuando llegue, pero digo, amén, otro día, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Cristo me dio gozo, Cristo me dio gozo.
Y no digo que todo, no hay días que no hay días oscuros, días de lágrimas, días de tristeza. Pero aún a pesar de todo eso, Cristo te da gozo. No es así, hermanos. Cristo te da gozo, te da satisfacción. Salomón dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y él tenía todo lo que él quería, todo lo que deseaba sus ojos. Pero él encontraba que todo era vacío. Pero en Cristo puedes encontrar vida y vida en abundancia. Cristo te da paz. Cristo te da paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y sabes que en momentos difíciles, en momentos calientes, en momentos complicados de la vida, Cristo viene con un siglo apacible y trae paz a tu alma, aún en momentos de turbulencia. Y también Cristo, entre tantas cosas, me da compañía. Momentos de soledad, así como Pablo dice que todos lo desampararon. No digo que mi familia me va a desamparar, espero que no. O si me desampara, ¿qué es lo que habré hecho yo? No. Pero hay momentos donde estamos solos. Pero ¿sabes qué? Cristo promete estar con vos todos los días, porque Él es omnipresente. Así que Cristo me da compañía. Y también Cristo puede ser tu compañía para siempre. Entonces esa es la diferencia entre el cristiano y el mundo. Y vimos entonces 3 asuntos en los cuales Pablo estaba convencido. Estaba convencido en su liberación. Segundo, en que no sería avergonzado. Y tercero, en que él iba a magnificar a Cristo. Que Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Por qué decía eso? Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú viniste a nuestra vida, Señor. Y aún a pesar de nuestras maldades y pecados y pensamientos malos, Señor, actitudes malas, motivaciones, intenciones egoístas y egocéntricas y orgullosas, tú, a pesar de todo eso, nos quitaste eso y nos diste un corazón nuevo. Somos una nueva criatura, una nueva creación, creados según Jesús, para andar en buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano, Señor. Gracias porque nos das propósito en Cristo, nos das dirección, sentido, nos llena aún en el momento de soledad, momento de dificultad, de tristeza, trae gozo. Y gracias por todo eso, Padre. Entonces, Señor, así como Pablo podía estar seguro de que tú le ibas a proveer para su liberación, tanto en el presente como en el futuro, nosotros también debemos confiar en las oraciones y confiar en tu provisión. También no debemos avergonzarnos, Padre, ya sea porque el objeto de nuestra fe está seguro en ti, y también porque no debemos hacer caso a lo que dice el mundo acerca de nosotros. Estamos seguros en vos, Padre, y no tenemos por qué avergonzarnos. Que el otro digan lo que digan, Señor. Nosotros debemos seguir firmes. Y ayúdanos, Señor, en cuanto a eso. Y también, Padre, ayúdanos a que, como Pablo, digamos, Cristo va a ser magnificado. Cristo va a ser mostrado tal como Él es en mi vida, ya sea por vida o por muerte. Cosas duras y difíciles para decirnos, Señor, para decir de parte de nosotros. Pero con la ayuda de tu poderoso Espíritu Santo que mora en nosotros, lo vamos a hacer. Porque somos tus hijos, Padre. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podremos decir que ni la muerte, ni ángel, ni potestades, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ti, Padre. Estamos seguros en vos. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, que vivir sea Cristo. Y que por tanto la muerte solamente sea un paso más, un paso de victoria. Porque vamos hacia ti, a tener una comunión íntima y especial contigo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos en sus luchas, en sus tribulaciones, en sus pruebas, en sus tentaciones, Padre. Que hoy vuelvan a levantarse si han caído, si están desanimados, que renueven su fuerza para poder pelear la buena batalla que tienen por delante. En sus hogares, en el trabajo, en las calles,
en diferentes cosas que tienes por delante, Padre. Gracias y confío en ti y en tu provisión. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.